buenas noches, estimados amigos que tienen en estos momentos la posibilidad de escucharme. Su servidor, doctor Ramón Camacho Delgado, el día de hoy los invita a que estén atentos a la disertación que en estos momentos se va a realizar y tiene que ver con un objetivo específico: cómo se elabora un ensayo científico. Entonces espero que estén atentos, pero antes de iniciar esta disertación quisiera invitar a todos ustedes, como michoacanos, como morelianos, como mexicanos, nos debemos de solidarizar con todos nuestros hermanos que en estos momentos están sufriendo los embates de la naturaleza y que sus hermanos son mexicanos. Debemos de solidarizarnos y participar en llevar insumos que requieren nuestros hermanos mexicanos para, cuando menos, disminuir las penurias a los que los ha llevado este terrible terremoto en nuestro país. Debemos solidarizarnos con nuestros hermanos oaxaqueños, con nuestros hermanos chiapanecos, con nuestros hermanos mexicanos del sureste que están sufriendo. Entonces, los invito de una manera ferviente a que colaboremos, cooperemos con ellos y que les tendamos la mano a los mexicanos. Nosotros debemos alejar esa maldición de la Malinche, en donde nos solidarizamos con todo mundo, pero menos con nuestros hermanos mexicanos. Ha llegado el momento de responder de una manera solidaria, de una manera sin ambigüedades, directo, en apoyo a todos nuestros hermanos que en estos momentos están sufriendo los embates de la naturaleza. Luego entonces, después de esta invitación que les estoy diciendo a todo mundo que sea susceptible de escucharnos y de solidarizarse, entonces le damos la bienvenida a esta página de Medicina y Algo Más. Por favor, compartamos algo con los que menos tienen y con nuestros hermanos mexicanos que en estos momentos están sufriendo. Después de esto, Medicina y Algo Más, iniciaremos la disertación sobre qué es un ensayo científico. Compañeros, Medicina y Algo Más tiene, aparte del objetivo de ser un enlace con la sociedad médica, con la sociedad civil, también con la información científica, el arte y la cultura. Medicina y Algo Más está basada en la presentación de su amigo y seguro servidor, doctor Ramón Camacho. ¿Qué es un ensayo científico? Un ensayo científico es un constructo cognoscitivo que está basado en la revisión de artículos médicos y científicos que, después de leerlos detenidamente, después de señalar lo más importante y después de hacer un resumen, usted sea capaz de elaborar ese constructo cognoscitivo, que usted, después de esa información médica, científica, puede elaborar ese ensayo científico. Vamos pues, la palabra ensayo proviene del verbo ensayar, que significa probar,
y como ya lo he dicho con antelación, está basado en una revisión documental. Ciertamente es un método empírico, pero que se utiliza para una investigación. La revisión de estos documentos obviamente es el papel central y muy importante, porque usted debe de convertir en ese ensayo una de sus obras, después de una crítica personal e importante. ¿Por qué? Porque después de tener esa información, se debe de incorporar nuestro juicio, se debe de incorporar el conocimiento. El ensayo científico es un instrumento pedagógico donde usted, después de la revisión documental, pueda tener convergencias, puede estar de acuerdo con algún punto de vista, o en su defecto, tener divergencias, no estar de acuerdo. Entonces, la información que usted tiene debe de probarla de acuerdo a su conocimiento previo y marcar diferencias, marcar convergencias, marcar desacuerdos. Fíjense bien, no es un resumen, no es la construcción de un ensayo científico, no es un resumen, no es una síntesis de los autores que usted está consultando. Es una construcción personal donde se muestran avances en el conocimiento y una forma donde es muy importante su aporte personal, donde debe resaltar la importancia de sus puntos de vista una vez que ya realizaron la consulta de esos documentos. En el caso de la medicina, quiero decirles que luego la construcción de este conocimiento, les invito a plantearlo de la siguiente manera. Como todo trabajo educativo, como todo trabajo escolar, debe de tener una carátula, con todas las condiciones e indicaciones que debe de tener una carátula. Por supuesto, después de la carátula, un resumen de todo lo que es ese ensayo científico. Por supuesto, ese resumen debe de ser breve, conciso, preciso, y después traducido de nuestra lengua española al inglés, para después iniciar con el índice y la primera parte del ensayo científico, que viene a ser la introducción. La introducción, para su elaboración, tiene un método que debemos nosotros resaltar y seguir, y debe ser inflexible. Se dice que para elaborar una introducción, usted del tema que está discutiendo debe de hacer una semblanza de lo que sucede sobre este tópico en el mundo. Después, ¿qué sucede con ese problema de salud en los diferentes continentes? ¿Qué pasa en el continente africano? ¿Cuál es la concepción de ese problema de salud en el continente asiático, en el europeo? ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? ¿Qué pasa en los países que están alrededor del país donde tú vives? ¿Verdad? ¿Qué pasa en tu propio país con respecto a esa problemática? ¿Y qué pasa en la entidad federativa
donde tú resides. Si es que así existen esos trabajos científicos. Y una vez que haces una semblanza de esa naturaleza, y una vez que le das y aplicas ese método inflexible de lo general a lo particular, donde vas abarcando por áreas de lo más lejano a lo más cercano, sin romper ese método, entonces tendrás una visión general y propia de lo que pasa con ese problema de salud en todos lados. Y ojo, la introducción es la premisa. La introducción es el fundamento. La introducción es una visión general del problema de salud que tú estás tratando de fundamentar a través de un ensayo científico. Entonces, la parte primera es introducción de acuerdo a cómo les estoy comentando. La segunda parte tendrá lo que se conoce como el desarrollo temático. Y el desarrollo temático no es otra cosa más que buscar todas las aristas, todas las partes, lo más importante que tiene que ver con esa problemática de salud que tú has consultado ya en documentos establecidos y que has revisado. Y ahí sí, señor, debes de señalar en cada de esas partes importantes, escrito en tercera persona, tienes que decir cuáles son las divergencias, cuáles son las similitudes, en qué estás de acuerdo, en qué no se está de acuerdo, pero ojo, escribiendo en tercera persona. Y luego entonces el desarrollo temático será tan grande como es exactamente tu capacidad de reflexión, tu capacidad de crítica, tu capacidad de análisis. Luego entonces es importantísimo elaborar un buen desarrollo temático. Y como consecuencia de la introducción del desarrollo temático, viene posteriormente las conclusiones. Las conclusiones. Y luego entonces, bueno, en las conclusiones se incorpora tu juicio. Después que has realizado la crítica, el análisis, la disección de ese problema de salud. En esa tercera parte, que son las conclusiones, eminentemente, tiene una condición que son las propias, que es tu juicio, porque previamente disertaste, previamente hiciste un juicio, previamente analizaste todo lo que estaba a favor o en contra según tu punto de vista como constructor de ese conocimiento. Y por supuesto, basado en la generalidad, en ese maravilloso mundo de lo que es una introducción. Junto con ello, insisto, la parte tercera es o son las conclusiones. Y obviamente una parte final, en la número 4, que vendría a ser las fuentes bibliográficas que has consultado para construir este nuevo conocimiento. Luego entonces, repito, para dejar perfectamente claro, el ensayo científico es un instrumento pedagógico que le permite al médico llevar a cabo un análisis, un juicio para poder llegar a unas conclusiones que en el lenguaje médico implica un diagnóstico presuntivo, la aplicación de un tratamiento eficaz y un pronóstico. De esta manera, con este instrumento pedagógico, estamos nosotros despertando
el interés y el juicio médico que hace todo trabajador de la salud cuando tiene enfrente un paciente. Luego entonces hay ventajas del ensayo científico y que le permite al médico ejercitar esa mente. Por lo tanto, en un ensayo científico debe de haber una comunicación ágil, una comunicación entre el ensayista y quien está leyendo ese constructo cognoscitivo. Obviamente, esa agilidad debe de ir acompañada de una sencillez en su manejo y productivo. Y escuchen bien, respetando el método para la elaboración de ese constructo cognoscitivo. Es una forma directa, adecuada para comunicar y para hacer ese relevo en el conocimiento. Y por supuesto, tiene otra característica. Debe ser breve, sencillo, concreto, en donde se advierta cada una de las partes de ese ensayo científico. Y por supuesto, insisto, ayuda a tratar cualquier tema de la actualidad. En el caso de nosotros, como formadores de médicos en formación, el ensayo científico es un instrumento pedagógico que nos ayuda a despertar el interés del alumno en relación a los problemas médicos y a ese juicio que se tiene que tener cuando se empieza a brindar información. Y por supuesto, un principio del ensayo científico es que da esa gran libertad para, obviamente, el planteamiento de una introducción, el desarrollo temático que les comento y, por supuesto, las conclusiones. Por lo tanto, en el ámbito de la ciencia de la salud, en el ámbito de la formación de personal para la salud, es recomendable el ensayo científico para despertar esa capacidad de recibir información, esa capacidad de hacer el análisis y esa capacidad para llegar a conclusiones verdaderas. Este programa está dirigido a todos los alumnos, a todas las gentes que estén en formación del mundo médico, por supuesto, que es a quien va dirigido, pero también puede ser utilizado por otras áreas del conocimiento. Fundamentalmente, y para concluir, es un método pedagógico que permite la crítica y el análisis de convergencias y desacuerdos sobre un tópico y que además puedo decirles que hasta también, si es posible, puede haber aspectos poéticos, melodramáticos, ¿verdad? Que tiene que ver también con una visión integral del pensamiento personal, individual de cada quien. Luego entonces, espero que esta breve disertación de cómo se construye un ensayo científico les sea de utilidad a todos ustedes cuando pretendan darse a la tarea de utilizar este método pedagógico para el aprendizaje de cualquier área. Y por supuesto, es una recomendación de su servidor en la formación del área de la medicina, de quienes vamos a servir a la sociedad, de quienes vamos a estar pendientes del proceso de salud, enfermedad. Luego entonces, insisto, concluyendo, los apartados para la presentación de un ensayo científico
en el área de la medicina son los siguientes. Portada. Breve resumen. Traducido de la lengua española al inglés. Un índice. Y se inicia la numeración en el primer apartado, que es introducción. La paginación 01 es en introducción. Después, el desarrollo temático número 2. El 3 son conclusiones. Y el 4, fuentes bibliográficas. Espero que les haya quedado claro, que puedan usar el ensayo científico, insisto, como un instrumento pedagógico para aprender, como un instrumento para disertar, como un instrumento para poder tomar decisiones. Estimados amigos, muy buenas noches. Les da su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho, en esta página denominada Medicina y algo más. Y tengan ustedes muy buenas noches, y les pediría, difundan mi página, pasen la voz para quien sea susceptible de querer aprender con esta breve explicación cómo se elabora un ensayo científico. Buenas noches.